Bueno, entonces, yo tengo un plan aquí, como siempre, dividir un poquito la clase en dos partes, ¿sí? La primera, digamos, compartirles un texto, ¿sí? Y conversar también un poquito sobre ese texto, sobre lo que son las reglas, siempre tratando de, obviamente nosotros focalizamos especialmente en lo que es la pronunciación actual del latín, digamos, pero sin olvidar también que tenemos nosotros una pronunciación clásica del latín, es decir, en la historia existieron propiamente dos, o principalmente dos formas de pronunciar, la del Imperio Romano y la que se conoce como pronunciación actual, que tiene muchos nombres: pronunciación actual, pronunciación italiana, pronunciación litúrgica, pronunciación eclesiástica, ¿sí? Pronunciación italiana, romana. Y la realidad es que esa pronunciación quedó sellada, quedó marcada históricamente por lo que es la fuerza que adquiere el cristianismo en Roma, concretamente a partir del 300-400 después de Cristo, obviamente, eh, cuando se reconoce con los edictos de tolerancia, básicamente, con los edictos de los distintos emperadores romanos, especialmente Teodosio y Constantino, ¿no? Tolerancia y cuando se declara incluso a la religión como, al cristianismo como religión oficial del Estado, digamos, del imperio. Entonces, en ese momento toma fuerza el latín eclesiástico y continúa hasta hoy, ¿sí? Eh, Recordar con el tema de la pronunciación que nosotros no estamos obligados a ninguna de las dos pronunciaciones. En un ámbito, digamos, distinción, ¿no? Si yo estoy en un ámbito universitario académico, puedo utilizar tanto la pronunciación clásica como la pronunciación eclesiástica, en ese ámbito. En el ámbito eclesiástico, por el contrario, predomina obviamente la pronunciación clásica, perdón, eclesiástica, sin perjuicio de que si uno quisiera en forma privada leer los textos clásicos, obviamente no hay ningún problema, ¿sí? Pero hay que tener esa distinción clara. Y el otro punto, acá como sugerencia previa al texto que les voy a compartir, acuérdense de la importancia que tiene, si ustedes por ahí, de los textos que vamos compartiendo, si ustedes se eligieran algunos como textos de cabecera, ¿no? Para la repetición. ¿Por qué? Porque la constante repetición es lo que va facilitando que en un momento determinado se produzca como un giro, y aquello que al principio me va costando, uno como que lo va asimilando. Es como que obviamente tiene una lógica dentro de lo que es nuestra forma de conocimiento, ¿no? Eh, pero es fundamental ese proceso, digamos. Incluso por ahí uno puede decir, a mí me gusta conversar este tema porque entra todo lo que es la parte de teoría del conocimiento humano, digamos, ¿no? Es decir, nosotros tenemos esa potencia para el conocimiento, eh, eh, que puede llegar a ser un buen conocimiento en acto, digamos, hablando en vocabulario un poquito filosófico, ¿no? Es decir, yo puedo llegar a tener un buen conocimiento, ¿eh? Dentro de lo que la naturaleza humana puede conocer, pero para eso tiene que haber un proceso, digamos, ¿no? Entonces pasamos de ese estado de conocimiento en potencia al conocimiento en acto, y para eso nosotros insistimos en la repetición, ¿no? En la famosa, esta palabrita repetitio, ¿no? ¿Sí? Acá habría un problema, es interesante meditarlo esto, porque con el pensamiento moderno habría un problema acá. Si uno no, digamos, no asume una estructura realista del conocimiento o una forma realista, si uno de alguna manera está contagiado por el modo de pensamiento moderno, podría haber una confusión acá, porque el pensamiento moderno cree que todo ya está en la mente de alguna manera. ¿Sí? Entonces, no es realista en el sentido de, bueno, si yo estoy creyendo que todo sale de mí, todo es subjetivo, entonces, de alguna manera, quizás incluso inconscientemente o de buena voluntad, estoy despreciando el necesario proceso de aprendizaje, digamos, ¿no?
Digo esto porque les cuento en el sentido, esto se ve, yo lo he escuchado varias veces, incluso últimamente hasta en el campo médico, por ejemplo, con casos que uno se entera. El médico le dice al paciente, bueno, cuando te sientas bien, andate. Bueno, eso en alguna manera puede ser, yo no soy médico, pero conozco casos de una persona que está recién con una cirugía y el médico le dijo, bueno, cuando te sientas bien, pero y el marido de la mujer, que estaba más realista, le dice, pero ¿cómo? Le dice, pero mire si se está tambaleando todavía ¿cómo le dice, digamos? Entonces, esa forma de planteo que a veces pasa en la medicina actual, yo lo he escuchado en 2 casos últimamente, es por una forma de pensamiento subjetiva, digamos, ¿no? Como creyendo que es la propia mente la que tiene la solución y la que sale de todo más allá del realismo. El realismo es que si la persona todavía no está bien, no puede salir de alta, digamos. Entonces este paralelo sirve porque desde Descartes para acá, especialmente, Descartes decía, pienso, que en latín decía cogito ergo sum, ¿no? Pienso, luego existo. Entonces él pone el pensamiento por sobre la realidad, entonces mi mente es la superior a todo, más allá de lo real, y luego desconozco de alguna manera lo que la realidad me está indicando, ¿sí? En el campo nuestro, les cuento qué es lo que suele pasar en los textos, por ejemplo. Yo subjetivamente creo, este texto es fácil. Cuando lo leo, o cuando, por ejemplo, me dicen algunos alumnos, yo trabajo mucho con alumnos pequeños de un sistema que está creciendo mucho, que se llama homeschooling. Tengo muchos alumnos y los chicos dicen, yo me lo sé, yo ya me sé tal cosa. Y bueno, está bien, dejamos pasar un poco y le digo, bueno, a ver, decime tal oración, y en el momento en que hacen la lectura empiezan las dificultades. Que es natural, es normal, totalmente. Pero ¿qué pasa? Ahí hay una tensión entre lo subjetivo y lo objetivo. Yo subjetivamente me creía el tema y la realidad me demuestra otra cosa, que es normal, digamos, ¿sí? Entonces, por eso un poco nosotros considerando todo eso, y después obviamente de alguna manera también tratando de aportar de nuestro lado, de que uno no sabe por ahí cuánto es el tiempo que efectivamente se puede disponer, o pueden disponer ustedes, entonces por eso un poquito también el método de revisar siempre. Obviamente este proceso nuestro, a medida que vayamos avanzando, va a ir disminuyendo esta primera etapa, ¿no? de compartir textos y demás, ¿sí? Y otra sugerencia, que acá entra el tema de la voluntas, digamos, por ahí animarlos al proceso de sufrimiento, les diría, ¿no? Que esto es algo también muy interesante para pensarlo, ¿no? Por ejemplo, el texto de hoy es una oración al Espíritu Santo que yo le elijo a propósito por el tema de las tildes y demás, que está bueno también porque nos va ayudando siempre a todos. Este tema de las tildes en el latín es un flor de problema, porque como no están en los textos, en la mayoría de los textos, uno cuando aparece un texto nuevo, digamos, dice, ¿dónde va la tilde acá? ¿Dónde acentúo acá? Entonces, animarlos a ese proceso de decir, bueno, voy a proponerme hoy hacer 3 veces la lectura, por ejemplo, 2 veces a la mañana y 2 veces a la tarde. Tengo el texto en la mesa de luz, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay una lectura o a un momento que puede que me genere como un tedio a mí, ¿no? Esto se lo cuento por experiencia personal. Me dice, esta vez, ahora estoy cansado para volver a leerlo, pero me lo hago, digamos, ¿no? O sea, me violento de alguna manera en ese momento. Entonces, eso va generando este proceso de acostumbramiento al vocabulario, a la asociación de conceptos o de palabras que por ahí son muy, gracias a Dios, o para nosotros de lengua romance, cosa que no les pasa con otros idiomas que no derivan del latín, ¿no? Al acostumbrarse a estructuras, que nosotros hoy les voy a comentar un poquito también sobre eso en el texto que vamos a ver, ¿sí? Y eso favorece todo este proceso también, digamos, ¿no? ¿Sí? Bueno, se podría conversar mucho, ¿no? En el latín también hay una sola cosita más. A veces
he visto personalmente que, por ejemplo, con algunos temas, tema verbos, por ejemplo, se enseñan los verbos, cómo se dice ser o estar, ese, cómo es la conjugación, tal, perfecto, pero se lo ve en forma aislada, no aparece nunca en un texto, o difícilmente, bueno, esto también sirve, o sea que todo lo que de alguna manera nosotros vamos viendo, ustedes por ejemplo pueden decir, eso que vimos la vez pasada, el verbo ser o estar está acá en el texto en tal parte, y el verbo aparece en tal momento de la oración, entonces todo eso ayuda también a ir incorporando conocimientos, ¿sí? Así que yo aquí ya les comparto un texto, a ver si se puede ver bien. Estos textos que yo, como les decía, los tomo de un misale romano, de un misal romano, los aprovecho especialmente por el tema de las tildes. Tienen alguna incomodidad en la forma de la escritura, pero bueno, por ejemplo, sepan ustedes que, o acostumbrarnos por ahí, que este tipo de palabras, temperies, por ejemplo, tempe, que aparece el guioncito acá, y la palabra sigue abajo, ¿sí? Sería lo ideal que estuviera toda junta la palabra, porque, digamos, o reple cordis íntima, ¿sí? Yo no he encontrado otros textos que aparezcan con toda la secuencia por el momento, pero bueno, nos sirven esta forma, especialmente por esto que les comentaba también de las tildes, ¿sí? Es muy recomendable. Entonces, yo les propongo lo siguiente, vamos a hacer una pequeña revisión de los puntos quizás más importantes, Ustedes por ahí les propongo también, ya que están muteados, si quieren también ir a medida que vamos viendo las palabras, si quieren ir repitiéndolas en voz alta, ¿sí? Para que también hagamos ese momento de lectura cuando terminemos de ver detalles, ¿sí? Muy bien. A ver, un segundito. Bueno, la primera palabra arriba, ¿sí? Ya la hemos visto nosotros, la palabra secuencia, ¿sí? Simplemente, bueno, acá recordar 2 puntos. El primero de ellos es el tema de la Q con la U, que siempre en latín nos tenemos que hacer acostumbrarnos a ir contra lo natural para nosotros, que es no leer la Q con la U, ¿sí? Insisto que es siempre actual esto. Me pasó la semana pasada, creo que se les comentaba también con un video de música, suelen aparecer estos errores, ¿sí? De no pronunciar la U, que se aplica también, por ejemplo, en esta palabra que dice aquí, requies, ¿sí? Nosotros leeríamos esta palabra como requies. Algunos dicen, respecto al descansa en paz, ¿vieron? Requiescat in pace, se dice, ¿no? Requiescat, ¿no? En realidad, eso que se aplica que se suele poner perdón, que se suele decir en las misas de difuntos o a veces en algunas iglesias donde hay algún personaje importante, se ponen las siglas RIP, requiescat in pace, ¿no? ¿Sí? Es esta misma palabra, requies, ¿sí? Entonces, en secuencia, tenemos ahí, en primer lugar, ese tema de la Q con la U. El segundo punto es la T con la I y la A. Sí, acá hay que recordar, ¿sí? Que, digamos, nosotros tenemos aquí, como podríamos decir, como que tenemos tres momentos, ¿sí? El primer momento es el momento de un Julio César, digamos, ¿no? Históricamente, Julio César hubiera dicho aquí secuentia, es decir, una T fuerte, ¿sí? Que, digamos, se me hacen algunos paralelos, ¿no? Pero es como nuestra T propiamente, fortaleza, digamos, ¿no? Esa T fuerte, ¿sí? Secuentia.
que, pensando un poco, haciendo el paralelo con el inglés, no es la T fuerte del inglés, ¿sí? Perdón, la T débil del inglés, como cuando yo digo verbo to be, ¿no? To be, yo no digo to, algunos hemos dicho alguna vez to be, en la etapa del inicio, ¿no? El verbo to be no sería eso, ¿no? La T esta es una T en latín clásico fuerte, ¿sí? En latín eclesiástico se suaviza, de manera que se va acercando a nuestra C, ¿no? Hay que recordar esto, digo porque está bueno meditarlo, estamos haciendo un recorrido, un camino histórico, ¿no? ¿Sí? Secuencia, tenemos que hacer el esfuerzo que suene propiamente como una TS. Secuencia, ¿sí? En el medio se filtra el latín vulgar, aparece ese latín de la calle, digamos, en el cual esta T con esta I y la A empieza a hacerse como una C, ¿sí? Y así nos va a llegar a nosotros la palabra secuencia, la secuencia de algo. Cuidado con esto, porque es verdad que si yo leo un texto y digo secuencia, nadie generalmente me va a decir, no, pero no dijiste secuencia, nadie me va a observar. Pero es verdad que es más rico si yo destaco la T con la I y la A en la forma eclesiástica. Es decir, que suene como una TS, digamos. Secuencia, ¿sí? Es decir, uno dice, si yo escucho secuencia, un esfuerzo por la TS, yo ahí digo, evidentemente acá hay un estudio más preciso del latín eclesiástico, ¿sí? Bueno. Las tres primeras palabritas no hay mayores detalles, simplemente acuérdense el esfuerzo también por iniciar con la S propiamente, ¿no? Spiritus. Veni sancte, destacamos la C si se puede. Veni sancte spiritus. ¿Sí? Et emite celitus lucis tue radium. Acá hay un temita que les quiero comentar, por esto que hablamos al principio de ver los temas que uno va practicando in situ, digamos, ¿no? En el lugar propiamente o en la forma propiamente. Fíjense qué interesante que es acá. Esta primera oración tiene dos verbos, ¿sí? Que son dos verbos muy parecidos al español. El verbo venir y el verbo emite. ¿Sí? Emite celitus lucis tue radium. Estos dos verbos están presentados en este texto en forma imperativa. Entonces, si ustedes quisieran de alguna manera anotarse o como recordatorio simplemente, uno de los modos de los verbos del latín es el modo imperativo, en el cual yo con el verbo propiamente impero, digamos, el infinitivo imperare, digamos, ¿no? Imperar, ¿sí? Obviamente yo no impero a Dios, no estoy mandándolo a Dios, pero sí es interesante que en el imperativo, en el modo imperativo, hay una forma de pedido fuerte, una forma de plantear de alguna manera con firmeza las cosas, digamos, ¿no? ¿Sí? Es decir, veni, estoy pidiendo ven, ¿no? Y emite propiamente. Este verbo emite es el verbo emitir, ¿sí? Fíjense qué cercano que está, los dos verbos que cercanos que están al español, ¿no? ¿Sí? Veni sancte spiritus et emite celitus lucis tue radium. ¿Sí? Dos verbos entonces, los dos únicos verbos, los dos primeros verbos en modo imperativo, ¿sí? Otro pequeño detalle, importancia de la escritura. Nosotros tenemos algunos ejercicios que ya les voy a proponer más adelante, pero fíjense que acá en la palabra emitir, nosotros tenemos una doble T. Esto es muy frecuente en el latín, ¿sí? Las consonantes dobles o consonantes geminadas, como se le llama, ¿sí? No genera un cambio en la pronunciación, pero como sucede en varios idiomas, no en el español, nosotros hemos perdido muchas de estas dobles consonantes, creo que es una ventaja para nosotros, pero por ejemplo en el portugués se mantienen muchas dobles consonantes.
En el italiano también. Entonces nos exige una memoria especial para ver dónde va la doble S, la doble T, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, la palabra, acá tenemos en chelitus el famoso diptongo AE, ¿sí? Hay que acordarse que la C con la E la pronunciamos como che, chelitus lucis, lo mismo, acá tenemos la C con la E y la C con la I. Tenemos las únicas dos reglas en las cuales el latín eclesiástico cambia en la utilización de la C, ¿sí? Es decir, por ejemplo, fíjense que aquí cordium no voy a decir, es decir, lo voy a leer textual, tanto en clásico como en eclesiástico, ¿no? Cordium, no cambia, ¿sí? Consolator, lo mismo, ¿sí? La C con la O, en este caso, no genera ningún cambio, ¿sí? O lo mismo la C con la U, y si, por ejemplo, acá no estuviera la E, no voy a decir chalitus, sino calitus, es decir, como caritas. ¿Sí? Entonces fíjense, la C con la A, la C con la O y la C con la U, como cuando yo digo curare, por ejemplo, el verbo curare, cuidar, no genera cambios. Desaparece, le agrego la E del diptongo y cambia entonces sí la pronunciación en eclesiástico. Chelitus y lucis. Tue, otra vez el diptongo AE, tue, radium. Veni sancte spiritus et emite chelitus lucis tue radium. Veni, otra vez el verbo en imperativo. Veni pater pauperum. Veni dator munerum. Veni lumen cordium. Fíjense, hay muchas palabras bisílabas, pater, veni, dator, lumen, ¿sí? Acuérdense siempre que la palabra sea bisílaba, acentuamos en la penúltima, ¿sí? Es una regla fácil, bisílaba, acento en la penúltima. Consolator optime. Dulcis hospes anime. Consolator optime. Dulcis, ya vimos la C con la I. Hospes, nos acordemos de la H muda siempre, ¿sí? No hospes, sino hospes, ¿sí? Fíjense, si nosotros no caemos, para nosotros hispanos digo, ¿no? Fíjense esta palabra hospes, ¿sí? De esta palabra van a venir palabras como huésped, hospitalidad, hospedaje, ¿sí? Que nosotros leemos propiamente como H muda, ¿no? Hospes, ¿sí? Los anglosajones aquí van a decir hospes, por ejemplo, y en ellos se va a relacionar con sus palabras, con estas mismas palabras probablemente, pero pronunciadas en inglés. Dulcis hospes anime, dulce refrigerium, y aquí aparece otra vez la G con la E, que hay que acordarse, la tenemos que pronunciar como una Y. Lo mismo que en la C con la E y la C con la I, en la G, Y y G, ¿sí? Simplemente eso. Bueno, in labore requies, in estu temperies, infletu solatium. Y aquí otra vez aparece una T con I y vocal. La T con la I y la U, solatium, ¿sí? O lux beatísima, otra vez doble consonante. Fíjense qué interesante que es esto. Nuestra palabra, nosotros también podemos decir beatísima en español, solo que nosotros nos vemos favorecidos porque perdimos una S del latín, ¿no? En el camino entre de Roma, digamos, a España, y de España para acá, desapareció una S, ¿sí? Como les contaba en portugués, por ejemplo, esto no ha pasado con algunas palabras, entonces a veces, en mi caso, no sé si se los comenté, tuve la posibilidad de aprender portugués, y cuando llega el momento de la escritura, por suerte no escribo tanto, porque al hablar no pasa esto, pero cuando uno escribe, dice, acá va doble S o no va la doble S, ¿no? Es un tema esto, ¿no? Para nosotros es una ventaja el haber perdido una de las, digamos, perder la consonante geminada, sería, ¿no?
o lux beatissima, ¿sí? Reple cordis intima tuorum fidelium, ¿sí? Otra vez verbos en imperativo como reple, ¿no? Hay muchos verbos en los cuales, como es una oración, obviamente que no imperamos a Dios, pero, o al Espíritu Santo en este caso, pero sí hay un pedido insistente. Entonces, otra vez, un verbo en imperativo como reple, ¿no? ¿Sí? Este verbo en imperativo, por hacerles un pequeño comentario, es lo mismo que en la forma, es una forma de imperativo singular, digamos, ¿no? Yo estoy pidiéndole a una sola persona, ¿sí? Reple cordis intima tuorum fidelium. Sine tuo numine, nil est in homine, nil est in oxium, ¿sí? Acá aparece el verbo ser o estar, acuérdense, tenemos que es importante que se escuche la pronunciación completa de la palabra, est y est. Sine tuo numine, nil est in homine, nil est in oxium. Lava quod est sordidum, riga, fíjense, todos verbos en imperativo, ¿no? Lava, riga, ¿sí? Sana. Lava, riega y sana, ¿sí? Lava lo que está como oscuro, lo que está como, de alguna manera, sucio, podría decirse. Riega lo que está árido, sana lo que está herido, sauchium. ¿Sí? Esta palabra sauchium, simplemente recordemos lo mismo que acá en lucis, la C con la I, ¿no? Sauchium. Flecte, quod est rigidum, fobe quod est frigidum, rege quod est debium. Flecte quod est rigidum, fobe quod est frigidum, rege quod est debium. Fíjense que aparece varias veces la G con la I, ¿sí? La G con la I, la G con la E, J y G, lo mismo que acá arriba habíamos dicho en refrigerium, ¿no? ¿Sí? Una pista, un dato para recordar en el tema de la G también. Yo podría, por ejemplo, en esta palabra rigidum, nosotros en este tipo de palabras vamos a tener tres posibilidades. En el latín clásico esta palabra se hubiera dicho como rigidum, una G suave, como cuando yo digo guante, por ejemplo, goma, gato, ¿sí? Rigidum. Cuando aparece el eclesiástico, esta misma palabra la vamos a leer como rigidum, ¿sí? ¿Cuál es la pista que les puede servir para ustedes? Es decir, ¿cómo diría esta palabra en español? ¿Cómo la leería en español? Rigidum. Viene de acá, evidentemente, ¿no? Cuidado con esto, porque esa es la única variante no admitida en latín, digamos, ¿no? Es decir, rigidum, ¿no? Ya sería un latín vulgar eso, ¿sí? Lo mismo que frigidum, ¿no? Frigidum o frigidum. Flecte quod est rigidum, fobe quod est frigidum, rege quod est debium. Da tuis fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium. Da tuis fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amén. Y aquí en perenne simplemente otra vez la doble consonante que no genera un cambio en la pronunciación. ¿Sí? Bueno, situaciones prácticas que puede pasarles cuando ustedes lo practiquen. Una primera lectura incómoda, es natural, ¿sí? Ahí conviene siempre hacer esa repetición pausada que habíamos conversado, ¿sí? Y después, obviamente, lo que les comentaba, sugería, de la repetición, ¿no? Repetir el texto, repetirlo hasta que yo vaya superando las posibles dificultades, ¿sí? Cuando estamos en esa lectura, el momento en el que aparece alguna dificultad, ir uno prestando atención, quizás pueda anotar la palabrita que me está complicando, la repito en forma aislada y después la puedo integrar.
puede ser cualquiera de estas. Digo, por ejemplo, chelitus, ¿no? Entonces me concientizo en el detalle y luego pasamos integramos la palabra, ¿sí? Lo que es interesante acá, también en cuanto a la lectura, es tener presente que están estos momentos, ¿no? Si yo estoy más concentrado en la parte de las reglas, voy a estar ocupado en eso principalmente. Lo que es muy interesante es que después de la repetición vienen dos momentos, que es que cuando yo ya no me preocupo tanto por el primero de la pronunciación, naturalmente uno empieza a disfrutar más los textos. ¿Por qué? Primero porque no está sufriendo con la pronunciación. Sufrir en el sentido de cómo era, dónde acentúo, dónde va esto, dónde va lo otro, ¿no? Eso genera como una molestia, siempre. Incluso yo por ejemplo, los libros en latín que tengo que no están acentuados, me genera como una tensión, decir, ¿dónde era el acento acá? Cuando no conozco la palabra, digamos, ¿no? Y pasa siempre. Cuando uno supera ese momento o de alguna manera lo ignora o lo desconoce, se abre el interesante momento de lo que es la parte de la meditación del texto, ¿no? De yo concentrarme, digo, en las palabras que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, fíjense aquí, flecte quod est rigidum, ¿sí? Y acá entra todas las aplicaciones prácticas que podría hacer con esto, con los alcances de la frase, con lo que podría... Flecte, suaviza, podría ser flecte, lo que está rígido, ¿sí? Flectamus, el verbo flecte, es flexionar propiamente, ¿no? Por ejemplo, el arrodillarse se dice flectamus genua, que se suele utilizar en las misas, en las ceremonias de la semana de la Pascua. Hay varios momentos en que se dice flectamus genua, arrodillémonos, levantémonos, ¿no? Este flecte, fíjense qué interesante, flexiona, suaviza, quod est rigidum, ¿no? Entonces, cuando uno no se está preocupando tanto, tiene espacio para la meditación de lo que está pidiendo en la oración, ¿no? ¿Sí? Es tan interesante meditarlo esto por muchas situaciones que uno puede vivir, por ejemplo, situaciones de conflictos, de posturas duras, bueno, tantas cosas que se pueden pensar a propósito de esto, ¿no? Y después de eso, cuando uno ya no está preocupado por ese primer momento de la lectura, entra también el espacio a la reflexión de los detalles gramaticales también. Como yo les decía, en este texto hay muchos verbos en imperativo. Por ejemplo, veni, emite. Ya estamos hablando un poquito de los verbos que vamos a pasar ahora a ver en la segunda parte, ¿no? Entonces, veni, emite, formas de verbos en imperativo, veni otra vez, veni aquí otra vez. Reple cordis intima tuorum fidelium, lava, riga, sana, flecte, reye, ¿sí? Da, esto también, da tuis fidelius, este también es el verbo dar, en imperativo. Dar a los 7 dones, digamos, ¿sí? a tus fieles. Da tuis fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium. Da otra vez el verbo en imperativo. Virtutis meritum, da otra vez verbo en imperativo. Salutis exitum, da perenne gaudium. Entonces, leemos el texto completo. Dice, veni sancte spiritus et emite celitus lucis tue radium. Veni pater pauperum, veni dator munerum, veni lumen cordium. Consolator optime, dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fletus solatium. O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium. Sine tuo numine, nil est in homine, nil est in oxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium.
flecte quod est rigidum, fobe quod est frigidum, rege quod est debium. Da tuis fidelibus in te confidentibus sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amén. ¿Sí? Lo que hay que lograr es eso, digamos, que el texto no nos moleste, ¿sí? Que nos permita, digamos, sentirnos cómodos, sentir esa comodidad. Esto simplemente, como les contaba, repetición. Hay muchas palabras muy parecidas, o lux beatísima, ¿sí? Que no necesitan traducción, digamos, buscar en el diccionario y demás, ¿sí? Bueno, con esto terminamos la primera parte. No sé si alguno querría, si se anima a hacer una lectura bien pausada. ¿Sí? Genial. Bueno, Pedro, vamos entonces. Hola. Ahí ¿Escuchan? te escucha bien, perfecto. Perfecto, déjame subir la cámara. Estoy en mi teléfono. No sé. Perdón porque se me parece que se me corrió la imagen. Perdón. No sé qué pasó. Que esto del Zoom es un tema porque tiene detalles, tiene cosas, botones por todos lados. A ver ahora. Ahí está. Ahora sí, ahí está, ¿no? Perfecto. Sí. Cuando quieras, Pedro. Secuencia. Veni Sancte Spiritus et emitti celitus lucis tue radium. Veni, Pater Pauperum. Veni, Dator Mulmerum. Veni, Lumen Cordium. Consolator optime. Dulcis hospes anime. Dulce refrigerium. In labore requies, in estu temperies, in fleto solatium. O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium. Sine tuo numine, nihil est in homine, nihil est in oxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium. Flecte quod est frigidum, fobe quod est frigidum, rege quod est debium. Da tuis fidelibus en ti confidentibus sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenni gaudium. Amén. Bueno, ven, es interesante porque acá no ven, acá entra la parte, es interesante la parte subjetiva y la parte objetiva, ¿no? La parte subjetiva, lo que yo percibo, es que no hay molestia, el texto no te está incomodando. Yo no sé, a ver cuánto contacto, en este caso Pedro, tienes con el latín. ¿Sí? Si, por ejemplo, hay una lectura diaria, pero de algo, podría intuir, no sé, a ver, Pedro, decime, que hay como una práctica, hay como un contacto ahí más allá de esta primera lectura. No sé, Pedro, si estoy en lo correcto, porque no percibí que el texto te incomode. Bueno, soy músico en una iglesia, entonces tengo como familiaridad con ciertos textos, ¿no? Ahí está, claro. Bueno, ahí está, se nota eso. Se nota porque si es la primera lectura y el texto no es conocido, más allá de que seguramente si estás en un coro, muchas de estas palabras las debes ver, ¿sí? Pero se nota eso, justamente. Se nota que hay un contacto ahí más allá de este texto, que es la primera vez que lo compartimos, ¿no? ¿Sí? Pero eso es la familiaridad, justamente. Hay que lograr eso, esa familiaridad, contacto, y entonces ahí uno se va sintiendo más cómodo, ¿sí? Sebastián, ¿puede ser que levantaste la mano? La manito de Zoom. Sí, pues podría intentarlo. Vale, genial. Sequentia. Veni Sancte Spiritus et emittet caelus lucis tue radium.
Chelitus y Lucis, ¿sí? Ok, sí, sí. Chelitus lucis tuae radium. Beni pater pauperum, beni dator numerum, beni lumen cordium. Consolator optime dulcis hospes animae dulce refrigerum. In labore requis in statu temperis Perdón, Sebastián, una Claro, cosita. claro. Perdóname para así afianzamos. Acuérdense que tenemos varios diptongos AE aquí. Entonces, si yo digo tuae, o animae, o aestu, estoy pronunciándolo al modo clásico. ¿Sí? Modo Cicerón, digamos. Acuérdense, podrían decir ustedes, modo Cicerón, modo latín eclesiástico. Entonces, en tuae, vamos a decir en latín eclesiástico, tue, anime y estu. La A con la E la pronuncio como una E, ¿sí? Y acuérdense, muy importante, la G con la E, ¿no? Y la G con la I. En este caso, refrigerium, ¿sí? Perdón, Sebastián, te interrumpo así, afianzamos, ¿sí? Está bien. Lo que pasa es que yo había estado repasando, pero había estado repasando con el latín clásico y justamente ahí tenía esa pregunta. ¿Uno puede en un texto utilizar los dos o Sí, definitivamente si empiezo a leer con uno, termino con ese mismo? sí, totalmente. O sea, si vos, por ejemplo, claro, nosotros acá hemos repasado el eclesiástico, pero si vos me decís, lo quiero leer en clásico, bueno, yo ya me focalizo y digo, bueno, voy a escuchar todo en clásico. Pero nunca cruzar, porque eso queda mal realmente. O sea, Ah, no no, sé pero voy a si- intentar seguirle leyendo en eclesiástico, a ver cómo me va. perfecto, lo que sí, pero por ejemplo, si lo lees en eclesiástico, perfecto. Sí, porque yo por ahí no te pregunté, ¿sí? Porque pronunciaste algunas palabras en clásico, ¿sí? Como te decía tuae, ¿sí? Entonces, si te parece, seguís en eclesiástico, genial. Sí, Eh, porque ese es el que me cuesta más trabajo, entonces perfecto, debo genial, repasarlo más. bárbaro. Olus beatissima reple cordis intima tuorum fidelium. Sine tuo nomine nihil ex in homine nihil ex inoxium. Lava quod ex sordidum riga quod et aridum sana quod et suasium. Sauchium. Flec Sauchium. Capaz que no sé si estás medio, se te ve medio, lo ves medio chico al texto. Sauchium aquí, por las dudas. No sé si estás No, con no, el. lo veo bien. Sí, Perfecto. sí, sí. Sauchium. Sauchium, ok. Flecte quo ex rigidum, fove quod ex frigidum, rege quod ex debium. Datuis fidelibus in de confidentibus sacrum septenarium. Da virtutis meridum, da salutis exitum, da perenne guadium. Amén. Gaudium. Perfecto. ¿Sí? Bueno, ahí, Sebastián, vos ves que está la parte subjetiva, ¿no? Que la primera lectura siempre es natural que nos genere a nosotros una cierta incomodidad. Esto a la segunda o tercera lectura ya se empieza a ver distinto. Por eso está bueno el momento este también, digamos, ¿no? Que uno pueda escuchar, ¿sí? Flor, ¿vos querías preguntar algo? ¿O comentar? Quería practicar porque llevo 2 clases que no he Dale, participado y no he dale, practicado dale. y Sí, quiero ver. dale, sí, una cosita, ¿no? Acuérdense, porque yo no se lo dije a Sebastián, ¿no? Nosotros estamos trabajando, si bien vimos las reglas del clásico, acuérdense, ¿no? De que esto, si empezamos en clásico, seguimos en clásico. Si vamos en eclesiástico, seguimos todo en eclesiástico, sin perjuicio de que es muy buen ejercicio. Si ustedes leen en clásico, hacen una pequeña pausa e intentan leerlo en eclesiástico. Es muy buen trabajo, digamos, porque piensen que nuestra mente se va adaptando.
digamos, ¿no? Quiere adaptarse, entonces, ¿sí? Flor, cuando quieras. Voy a intentar leerlo en eclesiástico. Vale, perfecto. Secuencia. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus lucis tue radium. Veni Pater Pauperum, veni Dator Munerum, veni Lumen Cordium. Consolator optime dulcis hospes anime, dulce refrigerium. In labore requies, in estut temperies, in fletu solatium. O lux beatissima, reple cordis intima tuorum fidelium, sine tuam numine nihil est in homine, nihil est in noxium. Lava quod est sordidum, riga quod est aridum, sana quod est saucium. Flecte, flecte quod est rigidum, fove quod est frigidum, rege quod est debium. Da tuis fidelius inte confidentibus sacrum septenarium. Da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Amén. Genial, estuvo muy bueno esto que hiciste al final, está bien la lectura, no se te notó, no hubo dificultades, te corregiste solamente en solatium, ¿sí? Que vos misma te diste cuenta del detalle, las reglas están bien, está bueno esto que si uno puede hacerlo en perenne, ¿no? ¿Sí? ¿Qué pasa si uno dice perenne solamente? No pasa nada, nadie te va a corregir en un evento, por ejemplo, si uno dice perenne, simplemente. Pero perenne está bien, si uno puede acentuar, destacar, digo, la doble N, ¿sí? Así que... Mi apellido. ¿Perdón? Detsi. Ah, ¿el tuyo es igual? Mi Claro. apellido es... Claro. Como cuando decimos pizza, digamos, ¿no? Si podemos... si decimos pizza, vamos a comer pizza, nadie nos va a corregir, pero si decimos pizza, ¿no? Algunos dicen, ¿sí? Es una pizza de otro nivel. Claro, exacto, claro. Bueno, un consejito también, que para el que quiera practicarlo, eso se puede compartir. Suele pasar, no pasó hoy, en cuanto a las reglas, ¿sí? Pero suele pasar que cuando uno lee textos más amplios, es como que el texto se divide en dos momentos. Lo ejemplifico con no quiere decir que haya pasado hoy, concretamente. Lo podemos probar, lo podemos experimentar en otras clases. Suele pasar que uno viene leyendo bien el texto y sin dificultades. Y hay un segundo momento que es, digo, en textos largos, en los cuales uno percibe el cansancio de la lectura, el cansancio de la atención, digamos, que está generando el estar focalizando en cada palabrita a ver cómo se pronuncia. Esto pasa al principio, digamos, ¿no? ¿Sí? Los invito a que si quieren prueben también este momento, porque no es que uno desconozca las reglas, sino que evidentemente la mente, digamos, mantiene, digamos, una especial concentración en algunos momentos. Esto es lo mismo que cuando se dice si es mejor estudiar a la mañana o a la noche, está comprobado que las primeras horas son las ideales, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque uno está fresco, básicamente. Si uno lo agarra a las 9, 9:30, 10 de la noche, evidentemente uno puede tener muy buena voluntad, pero está cansado, es natural, ¿sí? Esto mismo pasa en la lectura, ¿no? En el segundo momento, aunque se conocen las reglas, ¿sí? Aparecen algunas molestias, digamos, propias del cansancio, ¿sí? Bueno, nos quedan algunos minutitos simplemente para aprovechar lo que nos queda. Yo les voy a compartir este texto. Me interesa, y hoy yo quería que veamos algo de los verbos, pero vamos a simplemente algún comentario. Fíjense que en este texto aparece el verbo ser estar. Hemos conversado algo de los verbos, especialmente
la aparición en este texto de verbos en modo imperativo, veni, emite, por ejemplo. Pero hay también, y especialmente el verbo ser, estar, que nosotros vimos, ser o estar, en otro de los modos de los verbos, que es el modo imperativo. Pedro, perdóname, no sé si vos querías preguntar algo, o te quedó la manito, discúlpame, esto no sé si se me pasó a mí, por las dudas. Pues ya veo que estoy siendo, No. ¿viste? Ah, genial. Todo Bueno. bien, todo bien. Ah, genial. Entonces, fíjense que además del modo imperativo, nosotros tenemos en este texto otro de los modos del latín, que es el modo indicativo. Es decir, tenemos un doble modo en doble I sería. Modo imperativo y modo indicativo. ¿Sí? El verbo estar aquí, ¿sí? Que aparece varias veces, está también en el modo indicativo. ¿Sí? Simplemente, ¿qué es el modo indicativo? Es el modo que yo utilizo para indicar algo que es real, que tiene que ver con lo real, justamente. ¿Sí? No me quiero introducir ahora porque no nos va a dar el tiempo, pero esto se diferencia, hay que recordarlo, o señalarlo, del modo subjuntivo de los verbos, que es otro modo. ¿Sí? Nosotros vamos a ir viendo todo esto, que yo siempre digo que a veces uno se acuerda, o cuando yo estudiaba latín me acuerdo cuándo estudié esto, pero no me acuerdo cuándo lo estudié en español, realmente. En dónde estaba en el aula cuando se estaba hablando de todas estas cosas. No sé dónde estaba, pero bueno. Capaz que estaba en la meditatio de alguna cuestión, pero no estaba evidentemente porque no me lo acuerdo, sincero. Gracias al latín retomamos estas cosas, ¿no? A veces. El modo indicativo es el modo cuando yo estoy indicando algo que es real, ¿sí? Es decir, no estoy indicando posibilidad de algo, que sería otro modo que podría ser el modo condicional. Estaría contento si vienes. Estaría contento, estoy planteando otro modo que es el condicional. No es real el modo. Puede ser que suceda. ¿Sí? Lo mismo que el modo subjuntivo. Pero bueno, no nos metamos en esos modos, simplemente aquí, fíjense que aparecen dos detalles. Primero, el verbo en modo indicativo, y segundo, fíjense lo que sucede muchas veces, salvo para los casos en que estamos utilizando el modo imperativo, muchas veces en los textos, fíjense cuántas veces aparece el verbo est aquí. En la mayoría de los textos se utilizan los verbos o en tercera persona del singular o en tercera persona del plural. Esto sucede en la mayoría de los casos, ¿sí? Salvo en un diálogo, en el cual ustedes van a ver mucha segunda persona del singular o del plural. Por ejemplo, tú me dijiste que era lo más agradable salir a hablar de filosofía entre los campos y las flores, ¿no? Como habla Cicerón en las leyes, por ejemplo. Vamos a hablar a los campos, o ven conmigo a hablar a los campos. Entonces, ahí cuando habla de tú a tú, aparece mucho la segunda persona del singular. Tú nos dijiste que era mejor meditar en el campo, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Pero si no es en esos textos, lo que vamos a encontrar es terceras personas del singular. Y en este caso, el tiempo presente, del modo indicativo, ¿no? ¿Sí? Tercera persona del singular o tercera persona del plural. ¿Qué es lo interesante desde el punto de vista de la gramática con todo esto? Sine tuo numine, nil est in homine, nil est in oxium. ¿Sí? Simplemente recordar, cuando yo tengo verbo en singular, quiere decir que voy a estar hablando de un sujeto que va a estar también en singular. ¿Sí? Es decir, el nil acá, sine tuo numine, nil est in homine, nil est in oxium. O vamos a una oración, perdón, más sencilla, flecte quod est rigidum. Aquí hay dos verbos, flecte, que es el que está en imperativo, flecte, pero también está el est, ¿sí? Aquí está refiriéndose a lo que está rígido, ¿sí?
suaviza, flexiona, suavizar me gusta como traducción flecte, tú flecte, me estoy refiriendo al Espíritu Santo, lo que está rígido, ¿sí? Entonces me estoy refiriendo a lo que está rígido en singular, aunque puedan ser muchas cosas, ¿sí? Si tengo entonces verbo en singular, el sujeto me voy a estar refiriendo a alguna cosa en singular. Si aparece un verbo en plural, cosa que en este texto me parece que no hay verbo en plural, perdón, voy a estar refiriéndome a cosas en plural, ¿sí? A un sujeto en plural concretamente, ¿sí? Así que yo quería, se nos amplió la conversación a propósito del mismo texto y los detalles que fuimos conversando, verbos en imperativo, modo imperativo, verbo en modo indicativo, ¿sí? Así que con esto yo les propongo que terminemos la clase por hoy, ¿sí? Les voy a pasar, como hacemos siempre, este texto y apenas termine de subirse el video se los comparto también, y acuérdense, ¿no?, que siempre estos videos quedan privados en el canal para que ustedes puedan revisarlos y repasar todas las veces que quieran, ¿sí? Bueno, así que no sé si querrían comentar algo, alguna duda, algún detalle. Yo tengo una pregunta, profesor. Sí, Pedro. En esta secuencia, el amén, el acento va en la A, ¿no? Sí, sí. ¿Es amén o amén? Amén. 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 Exacto. Sí, sí. Sí, en realidad siempre, ¿no? Claro. No hay un cambio ni en el clásico ni en el eclesiástico acá, ¿sí? Amén. ¿Sí? Porque en español muchas veces se pronuncia amén. No, en español es amén. Con el acento en la E. En español es amén. ¿Sí? Sí, sí, sí. Pero por eso es interesante, porque hay muchas palabras que suceden eso. Con la palabra caritas, por ejemplo, que conversamos nosotros. Caritas, en latín, es una palabra de esdrújula, caritas. ¿Sí? En español, caridad, el acento se fue al otro lado. Es un ejemplo clarísimo de la variación esta, ¿no? La misma palabra en latín con acento en la primera sílaba, caritas, cuando pasa eso al español, caridad. ¿Sí? ¿Sí? Sebastián, sí. Sebastián primero y Iván ahí después, si les parece. Sebastián, es que tengo una pequeña duda. Sí. Bueno, no es exactamente el texto, pero sí es de latín. Es que estaba traduciendo una frase que encontré en un libro de cruzados y eso, y es una frase muy corta, pero quería preguntar si estaba bien traducida. Sí. La Sí. mando por Sí. por el chat. Sí. Vamos a ver si Yo vamos a ver si dije que, sí. sé que Domine es Señor y lo otro lo traduje como torre de fortaleza, pero donde dice esto es, no sé si ese es el verbo de estar de como esto es, o ahí es que me cuesta trabajo. No, eso está en un imperativo. ¿Sí? Está como diciendo, a ver, hay que ver el detalle, ¿no? A veces hacerlo rápido no es lo ideal, ¿no? ¿Sí? Pero lo que entiendo que está refiriéndose, habría que ver que aparece como una petición primero por el domine, que está en un caso en el cual yo estoy pidiendo concretamente algo, lo mismo que Sancte Spiritus, aquí, ¿sí? Son formas que ya vamos a verla nosotros más adelante, en las cuales yo estoy pidiendo. Torre de la fortaleza, es como que estoy pidiéndole a Dios, al Señor, que sea torre de fortaleza, turris fortitudinis. Después, Sebastián puede haber detalles, yo me la voy a anotar esta por las dudas para revisarla, ¿sí? Pero básicamente lo que estoy pidiendo también, de modo imperativo, es, a ver un segundito, fortitudinis. ¿Sí? Decía así, ¿no? Esto es. La voy a revisar, Sebastián, ¿sí? Para no apresurarme, ¿sí? Y te contesto mejor por privado o lo conversamos, pero lo que es interesante del esto,
¿sí? Que está en el modo imperativo, ¿sí? También. Entonces, estoy pidiendo a Dios en forma imperativa, ¿sí? Después te preciso bien el posible significado que yo daría a esta pequeña oración, ¿no? ¿Sí? Dale, gracias. No, por nada. Me pareció que Iván, puede ser que... Sí, sí, profesor, disculpe una pregunta. Son las preguntas pequeñas, muy sencillas. En el latín conservamos también que se utiliza la mayúscula para nombres propios y cosas en ese sentido, ¿no es cierto? Lo que Sí. pasa es que en la segunda versión donde dice Veni Pater Pauperimum no se refiere a Dios Pater Pauperimum. ¿A quién se referiría ahí? Pater pauperum dice, ¿no? ¿Sí? Pauperum, ¿Mm? Padre de los pobres sería, ¿sí? Entonces no se está refiriendo a Dios ahí. Padre, en pater sí podría ir como, pero no está mal, digamos, no es que le esté sacando reverencia, digamos, al texto, a Dios, digamos, por no poner, o al Espíritu Santo, por no poner la P mayúscula. Y pauperum se refiere a los pobres, de los pobres. claro. Entonces no le quita, y digamos, no hay ningún problema allí con esa palabra así presentada, ¿no? Declinada, ¿sí? Entiendo. O sea, no necesariamente tiene que medirse a dominum, por ejemplo. No, Podría en ahí este no. caso también ser. No, claro, no, en este caso, no, claro. No hay, ahí se está refiriendo a otras personas, padre de los pobres, ¿no? De acuerdo. Excelente pregunta, profesor. Muy bien. ¿Comentario? ¿Sí, Flor? Voy a hacer un comentario con respecto a la consulta de Iván. Sí. Generalmente cuando son relativos a las tres personas que componen, digamos, el Espíritu Santo, Dios Padre, Dios Hijo, si no es como Domine, por ejemplo, que es lo que había planteado creo que Pedro o Sebastián, suelen estar en minúscula. También sucede lo mismo en las oraciones a la Virgen, salvo ¿cómo se llama? Ay, cuando rezamos al final del rosario, Las letanías. Las letanías, salvo las letanías, ¿no? Pero generalmente están en minúsculas, se escriben en minúsculas, pues son calificativos. Claro, no sabía eso. No le había prestado atención realmente. No leyendo en castellano, o sea, sí. en latín no. No. Sí. No, en latín no habría, a ver, fíjense que, o sea, no habría ningún problema en ponerlo con mayúscula, digamos, obviamente. Es más, yo creo que correspondería ponerlo con mayúscula, porque es lo mismo que cuando yo digo, en algunos textos, cuando decimos Dios Padre, está presente. Él vino a redimirnos. Ese pronombre personal, él vino, corresponde que yo lo ponga en mayúscula, digamos, ¿no? Entonces, aplicando esa misma regla, yo creo que correspondería, y si lo pongo en mayúscula, es decir, si yo acá pusiera pater pauperum, creo que estaría bien si lo pongo con mayúscula, aunque yo no voy a interpretar que porque hayan puesto con minúscula acá están quitándole reverencia, digamos, en este caso al Espíritu Santo, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, está bueno. Claro. Capaz que la consulta de Iván, si no me equivoco, era gramaticalmente hablando, no por quitarle sentido o reverencia. Es que tiene que ver. Si debería estar. Sí, no, es que en realidad el tema es el siguiente, ¿no? Lo gramatical en realidad muchas veces está escondiendo lo otro. Ese es el tema. Sí. Es interesante pensarlo así, digamos, ¿no? Porque, a ver, si me permiten, le saco un poquito de tiempo con este tema. Digo, Flor, por tu comentario, a ver cómo se relaciona lo gramatical con lo sustancial, podríamos decir, ¿no? Que es lo de fondo, digamos, ¿no? Yo les cuento, no sé si les conté esta anécdota. Claro, exactamente. ¿Sí?
Claro, con lo que el texto quiere decir de fondo. Yo no sé si les conté esto, me permito la simple anécdota, pero para ver cómo se relaciona. Cristo en la última cena dijo que su sangre será derramada, le dice a los discípulos, pro vobis et pro multis. Esta es mi sangre que será derramada por vosotros y por muchos. ¿Por qué les dice así? Porque hay uno acá que me va a traicionar y él lo sabe, estaba ahí, digamos, estaba en el... Entonces, su sangre, aunque Dios quería que se derramara por todos, no iba a ser derramada por todos porque hay uno ahí que decía más le vale no haber nacido. Lo dice claramente el texto. ¿Sí? Pro vobis et pro multis. Las palabras de la última cena, digamos, son las palabras fieles que recogemos nosotros. Me pasó en una misa aquí en Capital Federal, no sé si les conté, si se las conté, les pido disculpas por la repetición. Pero cuando llego a la misa escucho que el sacerdote en español dice, esta es mi sangre que será derramada por todos. Esto es lo que yo escuché. Ah, sí. ¿Sí? ¿Se los comenté? ¿Se los comenté? Bueno, por todos. No, Flor, no te escuché, perdón. Ah, que yo estuve en la clase cuando lo comentaste esto. Claro, bueno, pro multis, es claramente por muchos. La palabra multis está refiriéndose claramente a muchos, no a omnes, digamos. Entonces, la palabra, lo que está haciendo acá, es una sola palabrita casi imperceptible, capaz que yo de casualidad caí ahí en esa iglesia, porque no es a la que voy habitualmente, y escuché esto, digamos. Acá hay a través de una palabrita, hay un cambio que es sustancial, no accidental. Estoy diciendo que la sangre se derrama por todos, pero Cristo no dijo que se derramaba por todos. En su misericordia Él podría querer que se derrame por todos, pero la realidad es que es pro multis, Él lo dijo. Entonces, y vale esto con este simple comentario de que muchas veces, atrás de pequeños detalles, que no creo que sea lo que sucede aquí, pero hay que prestar atención, porque a ver si ese pequeño cambio puede tener alguna otra implicancia, digamos. ¿Sí? Pero bueno, son detalles mínimos en realidad. A ver, son cosas que uno puede... pasa mucho con el tema de las traducciones a veces, ¿no? Cómo se traduce una palabra, por eso el latín tiene esa riqueza. Bueno, vamos a ver cuál es la palabra, qué es lo que se quiso decir con esta palabra, más allá de lo que yo quiera. No sé si me explico bien el punto. Sí. ¿Sí? Estaba pensando, capaz que lo que Iván planteó, yo interpretando sí, no. a Iván. Sí, yo también. Claro, yo tendría que preguntarle mejor a Iván a ver si estamos respondiendo bien. Gracias, de hecho estoy aprendiendo un montón de ustedes. No. Capaz que con la consulta que él hizo, pensando que el texto fue extraído de un misal, por ahí viene por ese tema el planteo de por qué no está escrito con mayúscula, dándole la reverencia que corresponde, hablando de esto, del sema y de la sintaxis, ¿no? Sí. Capaz que hay... Sí, hay que estar atentos a esas cosas, digamos. Yo no creo que en este caso, porque es un misal viejo, no, habría que estudiarlo, tendría que realmente, me puede estar escapando a mí, pero sí creo que, insisto, esto es personal, no me ha pasado, me ha pasado algunas veces. Lo que pasa es que creo que en algunos casos puede tener relevancia la traducción que se hace o el modo que se utiliza. No creo que en este caso sea eso. Es como demasiado... Pasa más en el campo de las traducciones por ahí. Pero sí es cierto que en muchas de las cuestiones litúrgicas, por ejemplo, se perdieron muchas formas. No sé si esta habría que estudiarla, pero en la parte litúrgica se perdieron muchas formas entre lo que se llama, no sé si ustedes escucharon hablar del Novus Ordo y el Vetus Ordo. El Vetus Ordo es la misa tradicional, digamos. Es la misa de, a ver, en el 1300 se daba solamente misa en latín. Eso se llama Vetus Ordo. En el 800 se daba Vetus Ordo.
En el 500 se daba Vetus Ordo. De 1962 para acá surge una forma que se llama Novus Ordo. Yo tengo un Facebook, que si quieren se los comparto, en el que solo me interesa mucho este tema. Mi Facebook se llama Crux Sancta, si quieren se los anoto aquí. No sé si lo tienen, pero por las dudas. En el Instagram la verdad que tanto no, pero en Facebook sí. Crux Sancta, así como está escrito. ¿Sí? Quieren, después les paso el Novus Ordo perdió muchas cosas en esta línea, de lo que podría señalar, en la línea de lo que señaló Iván, digamos. Por ejemplo, y con esto no le saco más tiempo, el acólito, yo fui acólito cuando era chico, el acólito tenía una vestimenta especial. Por ejemplo, no era que uno entraba a colaborar en la iglesia, che, vení vos, y como decimos acá en Argentina, vení vos y prendete acá y participá. No, había que estudiar, había que prepararse, había que conocer los detalles, y después recién uno podía participar y ayudar al sacerdote. No era tan así como, bueno, hoy no es así. Hoy puede pasar que se cruza alguno y lo llaman para que reparta la comunión. Entonces, se ha perdido mucho de la sacralidad, digamos, ¿no? En la línea de lo que dice Iván, que creo que es muy interesante para estudiarlo, pero acá les decía lo que está bueno el feedback, porque yo no lo había, no lo me interpreté así en esta palabrita, ¿sí? Pero bueno, hay que ver, hay que estudiarlo, ¿no? ¿Sí? Bueno, genial, entonces. Muchas gracias. ¿Sí? No, a vos, Iván.